¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora. Arrancamos y lo hacemos hoy con el uso que hace el gobierno de la agencia tributaria para amenazarnos a todos los contribuyentes. Sí, ya sé que ayer estuvimos hablando, estuvimos comentando, analizando e informándoles de esa amenaza que había lanzado la ministra de Hacienda en sede parlamentaria en respuesta a las preguntas de los periodistas, diciendo que iban a tener acceso los periodistas a más información que nos iba a escandalizar a todos se sobreentendía, las declaraciones de la renta del señor González Amador, del novio, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Ayer hablamos de esto, pero es que si tiramos hacia atrás, si tiramos del hilo y nos damos cuenta del uso que hace el gobierno de la fuerza que tiene la agencia tributaria como elemento de terror en nuestra democracia, en nuestro Estado de Derecho, vemos que tenemos muchos ejemplos atrás. Ya no es solo que la propia titular del Ministerio de Hacienda esté prácticamente amenazando con que ella, que de su departamento depende, por ejemplo, la agencia tributaria, y tiene acceso precisamente a la información sensible de las declaraciones de la renta del señor González Amador, y de usted que nos escucha, y de Víctor, que es el técnico, y de Jorge, que es el técnico de vídeo que tenemos y por el que gracias a él están recibiendo ustedes la señal en YouTube y nos pueden seguir en directo en YouTube, de Rubén, que es mi compañero Con Ánimo de Lucro, de todos nuestros colaboradores. Tienen información sensible de todo el mundo y se permiten la osadía de, en sede parlamentaria, en el Congreso de los Diputados, poner a la gente encima es decir, amenazar a todo hijo de vecino, en este caso al adversario político, en este caso a la pareja del adversario político, para ser más exactos. El gobierno no es la primera vez que lo hace. Es que no sé si se acordarán ustedes, pero cuando una empresa que se llama Ferrovial dijo que iba a trasladar su sede a Holanda, huyendo precisamente del terror fiscal en España y porque era la fórmula mejor entendida por parte de esta compañía para poder cotizar en Estados Unidos, en el índice norteamericano, en la bolsa neoyorquina, pues resulta que lo que le contestó el gobierno es que eso estaba muy mal, y una tal María Jesús Montero, la misma que ayer amenazaba al novio de Ayuso, le llegó a decir que mucho cuidado si se iba, que podía recibir la visita de la agencia tributaria en cualquier momento. Si cualquiera de ustedes que nos escucha es autónomo, sabrá la sensación que siente uno cuando recibe una carta de la agencia tributaria. Y si no es autónomo y es trabajador por cuenta ajena, más de lo mismo. Si uno recibe una carta que no espera a la agencia tributaria, dice, uy, en algo me he equivocado y aquí esto me va a costar de 2.000 para arriba. Y no voy a poder tener ningún tipo de defensa, porque como la agencia tributaria, si te emite una carta, te pide una reclamación o te imputa un delito, no te puedes defender, porque ella sistemáticamente va a recurrir. Da igual las sentencias del Supremo. ¿Qué más da? Si el Supremo ha dicho que eso la agencia tributaria no lo puede hacer, lo va a seguir haciendo. Va a decir que usted no está de acuerdo, recurres. ¿Que sigue sin estar de acuerdo conmigo? Pues yo sigo recurriendo y yo continúo. La agencia tributaria, como no le cuesta, puede mantener el recurso hasta el final, hasta el Supremo o hasta el Constitucional o hasta Europa, si fuera preciso. Ahora, a la agencia tributaria es un expediente más. Para usted, autónomo, particular, es toda su vida. Ahí están los ejemplos más famosos que conocemos, como el de Xabi Alonso, ¿no? Todos los años que ha tenido que luchar en un auténtico infierno contra la agencia tributaria. ¿Y saben qué le pasó al inspector que abrió el caso de Xabi Alonso y que finalmente se falló a favor del futbolista? El futbolista ha tenido años de lucha, decenas de miles de euros que se le han ido en asesorías fiscales, en juicios, en procuradores, en procedimientos, en previsiones de fondos que ha tenido que poner. Insisto, días sin dormir, meses de pelea, años de pelea. Y al inspector fiscal que abrió ese expediente, ¿saben qué le ha pasado? Nada, probablemente en su día recibiera un incentivo por haber abierto un expediente y posteriormente pues ese se cierra y se abre el siguiente. Así funciona.
Así funciona la agencia tributaria. Por eso hoy le queremos dedicar el programa y por eso queremos repasar tantas ocasiones en las que el gobierno, no solo con este partido en el poder, también lo hizo Cristóbal Montoro cuando fue ministro de Hacienda, ha utilizado la agencia tributaria como un ariete, como un elemento de terror contra los ciudadanos, contra las empresas, contra los propios contribuyentes. Pero es que ahora se hace a las claras, se hace sin taparse un poquito y amenazando directamente con publicar declaraciones de la renta. Pero es que la única que puede filtrar las declaraciones de la renta es la agencia tributaria o el propio interesado. Y así son las cosas. Y con esto son las ruedas de molino con las que nos hacen querer tragar. Es que Montero, María Jesús Montero, también amenazó a las comunidades autónomas y a los municipios con no transferirles 12.000 millones de euros que le correspondían durante los próximos 2 años si no avalaban la senda de déficit del gobierno. Es que esto ya no va solamente de particulares. También amenazó con intensificar la persecución en los tribunales a los deudores por el alzamiento de bienes. Por no hablar de las constantes amenazas a los que ellos llaman ricos, que al final son la clase media, los con nuevos impuestos y con subidas de los que ya existen. El gobierno, y hay que decirlo a las claras, ha convertido a España en un estado de terror fiscal en el que el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria se sitúan al margen del Estado de Derecho y se utiliza para amenazar a los ciudadanos. Usted, que nos escucha y que nos ve, no puede decidir no pagar Hacienda. Esto no va de solidaridad. Sería solidaridad si usted decide pagar o no pagar Hacienda. O si usted tiene una parte de lo que recibe Hacienda en la que puede contribuir, cosa que pasa. Usted puede decidir pagar más de lo que pagan impuestos. ¿A que no lo sabía? ¿Sabe a quién no se le ha ocurrido nunca pagar más de lo que debe según la declaración de la renta? Ninguno de todos esos que nos están amenazando. Ni María Jesús Montero ni Cristóbal Montoro han dicho ¿qué me toca pagar este año? 2.000 euros, pues voy a pagar 4 porque soy muy solidario y quiero contribuir. Nadie hace eso. ¿Por qué? Pues porque los impuestos no son solidaridad, los impuestos son impuestos. Y como su propio nombre indica, le obligan a usted a pagarlos. Y además, la Hacienda Pública Española le persigue a usted si se ha equivocado. Yo no digo que haya hecho nada, no. Si usted ha pedido desgravarse algo que usted creía que podía desgravarse y no podía desgravarse, el gobierno al año siguiente, la agencia tributaria al año siguiente, probablemente 2 años después le va a decir, oiga usted, que he revisado esto y esto no se lo podía desgravar. Ay, yo pensaba que sí, pues no. Ahora no solo me tiene que devolver ese dinero, sino que yo le voy a multar. Y lo voy a hacer con carácter retroactivo y usted me tiene que pagar. Y prepárese usted para litigar. Eso cuando se ha equivocado de verdad. Porque usted puede haber hecho una operación completamente legal, normal, con luz y taquígrafos, y que el gobierno al año siguiente considere que eso estaba mal hecho y por lo tanto perseguirle. Esto que están ustedes escuchando lo hace la agencia tributaria. Y muchos de ustedes saben que eso es así, porque les ha pasado a ustedes. Y saben que no tienen defensa alguna en los tribunales, porque los primeros que deciden los primeros recursos son los mismos que le están pidiendo a usted que pague. Ese es el primero que resuelve el primer recurso que usted pone. Y luego ya, si usted quiere seguir, tiene que ir a los tribunales y gastarse el dinero. Porque a Hacienda no le va a pasar nada. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar hoy con los mejores especialistas, pero antes echemos un vistazo a la portada de Libre Mercado. Y ya tenemos con nosotros a Beatriz García, jefa de Libre Mercado. Bea, ¿cómo estás? Muy buenos días, o tardes. Tardes. Estamos con la misma discusión. Es que no hemos comido, Eso es. Pero bueno, pasa el mediodía, son las 12:15 de la mañana, las 11:15 en Canarias. En Canarias sí serían buenos días. Eso es. Aquí los godos, como dirían ellos, decimos buenas tardes. Tenemos portada de Libre Mercado. Ayer nos avanzabas que el Reino Unido nos iba a dar un bofetón, que es como se puede decir abiertamente, por los casos de las subvenciones a las renovables. Sí, bueno, pues hoy tenemos ampliamos más la información con esta demoledora derrota. Tumba Reino Unido el intento de España de frenar los embargos de 101 millones de euros. Pues ha sido el Tribunal de Apelación de Reino Unido, ha rechazado la apelación del Reino de España para no pagar en el caso Antin. Son 101 millones de euros que están en juego y que reclaman las empresas demandantes a nuestro país. Y bueno, pues es que ya sumamos más de 1.500 millones de euros en arbitrajes donde los inversores internacionales han ganado.
más los más de 300 millones de euros que lleva en este caso Rivera y nuestro gobierno gastando en comisiones, abogados para no parar, y la factura continúa. Tenemos países, Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Australia, multitud de países reclamando a España ya embargos prácticamente, y ya se han producido algunos. En Reino Unido recordemos que ha habido varios edificios, entre ellos la sede Cervantes, y también hay cuentas corrientes de nuestro país con nuestro sello, no de Pedro Sánchez, en juego. Es tremendo ese sobrecoste que ya estamos sufragando los españoles mediante nuestro pago de impuestos de los que vamos a hablar luego más adelante en el programa de hoy. Pero, oye, tienes otro titular hoy en la portada que a mí me encanta, pero necesito que me lo expliques, porque reconozco que todavía no he leído esta noticia. La lista Forbes desmonta el mantra de la izquierda sobre los ricos y los pobres. Sí, bueno, en realidad los de Forbes no han hecho nada, simplemente han publicado cuáles son los más ricos del mundo. Nosotros hemos hecho una recopilación de los que eran hace 10 años y que tenemos aquí, eureka, que no son los mismos. ¿Esto qué pasa? Pero no se supone que los ricos son los que son ricos y que van a seguir siendo ricos siempre, y los pobres somos pobres y vamos a seguir siendo pobres. Y que es imposible, que el ascensor social no existe, que es un cuento, que tú como no tienes las mismas oportunidades. Todo esto lo dice la izquierda y cualquiera que te encuentres por la calle. Como el mantra de que la riqueza es una cuestión de suma cero. Si hay alguien que es muy rico es porque le ha quitado el dinero al que es muy pobre, porque no se puede generar riqueza. Eso, son los eslóganes, los favoritos de esta gente. Bueno, pues uno es el de que si eres pobre jamás vas a poder ser rico, y la lista Forbes que demuestra pues que en el año 2014 el top 10 de más ricos del mundo solo quedan 3. Ahora mismo 7 han bajado de ese top 10. O sea, han perdido el dinero por lo que sea, porque no han gestionado bien el patrimonio, mala fortuna, porque ha habido una herencia y el hijo o el nieto ha dilapidado el patrimonio del padre. Por ejemplo, desaparece Sheldon Adelson, desaparecen su hija Miriam, desaparecen los de Walmart también, Carlos Slim. Todos estos estaban en el top 10 en 2014 y ya no están. Sube Elon Musk y muchos más. Carlos Slim, yo creo que arruinarse no se ha arruinado, no, pero hay otra cuestión. Habrá gente que haya dilapidado esas herencias o que haya gestionado mal su patrimonio, pero lo que sí sucede es que de repente viene alguien que lo hace todavía mejor que tú y te supera y dice, pues oye, mira, tú llegaste a Forbes con, no sé, me lo estoy inventando, 2.000 millones de dólares, pero es que yo he llegado con 4.000 millones, así que bueno, pues eso, me cuelo por delante de ti en la lista. Y no significa que tú lo hagas mal, porque como bien has dicho, esto no es un juego de suma cero. Entonces, bueno, pues las listas... Siempre va a haber alguien que te supere. Y en este caso, prueba el ascensor social y prueba que no es un juego de suma cero. ¿Qué nos estás preparando para mañana? Pues mira, te voy a dar un titular que es de Manuel Fernández Ordóñez, nuestro mafo bueno, The Good Mafo, que dice, ojalá paséis frío y hambre. Ese es el titular, escueto, cortito y al pie. ¿Y de qué habla? Bueno, pues es un mensaje para todos los anticapitalistas de este país. Gracias al capitalismo hemos llegado a donde estamos, gracias al capitalismo hemos conseguido energía 24 horas y relativamente barata, y ahora los intervencionistas, los antisistema, anticapitalistas están abogando por lo contrario. Entonces, ¿qué les desea? Frío y hambre, que aprendan. Pues que aprendan, que sepan lo que se pasa o cómo se pasa en esos países donde llevan a la práctica sus propias doctrinas. Eso es. Beatriz García, como siempre, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Rubén Folguera, estamos escuchando esta mañana, o esta tarde ya, todas las frases célebres que tenemos anotadas de María Jesús Montero, porque prácticamente es la gran protagonista del programa de hoy. Después de la amenaza de ayer y después de cómo ha doblado la apuesta en el día de hoy, y queremos repasar una de las cosas que más sangrantes resultan del supuesto Estado de Derecho en el que vivimos, y es la manera en la que Hacienda ejerce su poder prácticamente sin que nadie lo limite, y llega hasta el punto en el que, como vimos ayer, la ministra de Hacienda se atreve a hacer una amenaza a las claras, por mucho que luego diga ella que es una premonición. Sí, efectivamente. Buenas tardes, Luis Fernando. Como tú bien la llamas, Hacienda es la Stasi del siglo XXI prácticamente, porque como recoge Ignacio Ruiz Jarabo, con quien luego hablaremos, Hacienda siempre tiene razón, el ciudadano es el que tiene que demostrar su inocencia,
primero hay que pagar y después ya litigar con ellos. Las normas tributarias son, de hecho, de gran complejidad y esto, de algún modo, repercute negativamente en los ciudadanos porque no se sabe manejar y tampoco tienen tanto tiempo ni recursos para ello. Y bueno, por ejemplo, también indica que Hacienda no siempre gana, y ahora lo iremos a ver al final. Y que, bueno, pues la Fiscalía nunca le lleva la contraria a Hacienda. Esto también hay que tenerlo siempre en cuenta porque se habla de la división de poderes, ¿no?, y de los distintos organismos del Estado, pero está claro que al final todos responden a un mismo cuerpo. Pero me gustaría que repasáramos, Rubén, yo he tocado algunos de los más recientes amenazas abiertas que ha hecho el gobierno con la agencia tributaria. Quizá una de las más evidentes cuando dijo que Ferrovial, bueno, que si se marchaba iban a tener a la agencia tributaria encima, que mucho cuidadito con lo que hacía, que igual le abríamos una inspección, cosa que es que directamente no se puede hacer. O sea, eso es como si a un rival político le dices que le vas a meter a la policía en casa para buscarle a ver si tiene algo, ¿no? O sea, esas investigaciones prospectivas de las que tanto se habla, pero vamos a hacer un repaso un poquito más profundo de cómo ha sido y cómo es esa persecución a los contribuyentes. Bueno, si quieres empezamos por Ferrovial, por comentarlo brevemente. Como tú bien indicabas, hubo presiones por parte del gobierno y de hecho se dijo que iban a tener que mirar la letra pequeña de la ley para ver si se podía trasladar o no. Y es más, llegaron a enviar una carta a la empresa que luego, cuando esto se supo, trataron de escurrir el bulto diciendo no era para presionar, era para informarles de que no había problema en que se fueran a Estados Unidos. Y si quieres, pues escuchamos ahora a María Jesús Montero al respecto. Es que estudiada la legislación con detalle, no hay ninguna razón del tipo de la que ha esgrimido Ferrovial para trasladarse de sede. Y eso lo tienen que conocer la Junta de Accionistas, lo tiene que conocer la empresa para que efectivamente, si tiene cualquier otro motivo para trasladarse, pues sea ese el que impere y no cuestiones que después posteriormente puedan llamarse a engaño. Esta era María Jesús Montero dando explicaciones, lo que ha hecho hoy respecto a lo que hizo ayer. Eso es. Y todo esto en un contexto en el que España, entre 2010 y 2022, se ha convertido en el quinto país desarrollado que más ha aumentado la presión fiscal. Y bueno, pues más allá de los ejemplos que siempre ponemos de la vivienda y demás, pues podemos rescatar algunos ejemplos paradigmáticos para que la gente vea hasta dónde llega esta incursión en nuestras vidas del fisco. Y bueno, pues por ejemplo podemos poner como ejemplo el hachazo de Hacienda con la plusvalía para los inmuebles comprados entre 2013 y 2017. También podemos tener en cuenta que Hacienda no tiene límites porque ha llegado a exigir el IVA del 21% por los tuppers de las obras que dan los restaurantes a sus clientes, y esto teniendo en cuenta que el IVA aplicable a estos sectores es del 10% en realidad. Luego, por ejemplo, también hemos publicado en Libre Mercado en alguna ocasión que Hacienda hace caja con el impuesto de matriculación y que realmente lo que recauda es algo extraordinario. Del mismo modo, supimos a principios de año que Hacienda ya, y esto es cierto que es una transposición de una norma europea, está presionando o mejor dicho, obligando a las plataformas de venta online tipo Vinted, Wallapop y demás a que den información sobre ciertos usuarios que operan en estas plataformas. En este sentido también hay que destacar que Hacienda ha llegado a interrogar o a plantear la posibilidad de interrogar a vecinos, a porteros de comunidades. Incentivar al chivato. Eso es. Siempre, esto al final es lo que, dicho, esto lo voy a decir con comillas, ¿no? Pero es al final lo que llevan las dictaduras, en sentido figurado o no, que es a las rencillas personales. Lo vimos, por ejemplo, en nuestra historia reciente, contemporánea, ¿no? Del mismo modo, también Hacienda ha planteado la posibilidad de usar inteligencia artificial para rescatar o retomar información de los contribuyentes. Y, en último lugar, recientemente hemos sabido que ha decidido el gobierno quitar las ayudas, o mejor dicho, las rebajas del IVA en los alimentos, y esto lo que hace al final es aumentar la recaudación por parte de Hacienda. Pero no se quedan aquí los atropellos, seguimos teniendo atropellos. Sí, por supuesto, porque como comentábamos anteriormente, Hacienda siempre tiene la razón. Entonces esto al fin y al cabo nos deja en un lugar de subordinación con respecto a la agencia tributaria. Y esto es algo que han sufrido, pues hemos dicho, en Ferrovial, también tú comentabas anteriormente Xabi Alonso y otros tantos figuras populares como puede ser Iniesta, Dani Pedrosa,
que... Estos son los que han podido soportar la bota del Estado, aguantarles el pulso y tener además la fortuna de ganar. Pero claro, esto al final ellos se lo pueden permitir porque tienen tiempo y dinero para llevar a cabo todo el proceso. Se lo pueden permitir. Es una manera de hablar, efectivamente. No pueden no... O sea, tienen la opción de dar la batalla. Otros muchos, aunque se lo puedan permitir, dicen, mira, yo me dejo porque aquí que me voy a dejar 7, 8, 9, 10 años de mi vida de tribunales, de papeleo, de peleas, de un chorreo de dinero espectacular en abogados para que al final me den la razón de que me llevan extorsionando y que a aquellos que me han extorsionado, que es la Hacienda Pública Española, no les pasa absolutamente nada. Claro. Esto es lo que ha pasado. Porque hay mucha gente que ha quedado en el camino. Claro, a lo que hay iba muchos empresarios y autónomos que se han quedado en el camino, que han querido hacer lo mismo y no han podido, no han tenido músculo para aguantar y han acabado sucumbiendo. Claro, a lo que iba es que estos ejemplos de victorias sobre Hacienda son simplemente son anecdóticos, porque al final, pues en realidad la mayoría de gente se queda por el camino. Y lo que, ahora que hablan de Ayuso, tal y cual, no, al que está claro que no investigan es a un tal David Sánchez o David Azagra, que debe tener múltiples personalidades, porque como hemos publicado en Libertad Digital en septiembre de este año, Hacienda llegó a exonerar a este señor de un delito fiscal sin iniciar una investigación siquiera. Es que, claro, para todos aquellos que hayan sufrido una inspección fiscal, escuchar que la agencia tributaria le piden que investigue a alguien porque no es por una discrepancia en una factura, es porque resulta que trabaja para la Diputación, es decir, tiene un empleo público y no tributa porque vive en Portugal, en el pueblo de al lado, en Portugal, porque trabaja en la Diputación de Badajoz y vive en Portugal. Esto no ha merecido ni siquiera la apertura de un expediente. Se le ha exonerado sin investigarlo porque, ya sabemos que ahí no hay nada. Usted que nos escucha y que ha sufrido el poder de Hacienda y el soplido de Hacienda en la nuca, cuando se te estremece el corazón porque dices, Dios mío, ¿qué me están pidiendo? Esto no es justo, yo esto no he cometido aquí ningún error, o si es un error que se puede subsanar. ¿Por qué me están pidiendo esta multa? ¿Por qué me están pidiendo...? Pues que sepan que hay algunos que no les sucede. Hay algunos a los que no les van a entrar temblores porque Hacienda ha decidido que eso no lo investiga. ¿Cuántos, dueños de bares hay en España que han sufrido inspecciones fiscales salvajes? Que han visto cómo los agentes de la agencia tributaria han registrado los cajones de su negocio. ¿Cuánta gente? Esto es lo que está haciendo Hacienda. Y Hacienda, quiero recordar, que nos cobra los impuestos de una manera coactiva. Si usted no paga, va a la cárcel. Y además con penas superiores, en muchos casos, a aquellos que han cometido asesinatos. De solidaridad, nada. Le obligan a usted a pagar impuestos. Le roban literalmente la mitad de lo que gana. Si no paga, va a la cárcel. Y con estas condiciones, además resulta que lo de la presunción de inocencia del contribuyente es una cosa que viene en un papel, pero que el ejercicio no lo demuestra. Tenemos una recopilación de cuántas veces el Supremo le ha llamado la atención a Hacienda sin que Hacienda les haga caso al Supremo. Sí, por ejemplo, desde mayo del 18, vamos a empezar esta recopilación, fue cuando el Supremo de algún modo quitó la razón a Hacienda con respecto a las revisiones que se hacían del impuesto de transmisiones patrimoniales, explicando que la administración debe dejar constancia de por qué inicia la comprobación de los valores. Esto vamos a aplicarlo de una manera sencilla. Hacienda de repente mira la compraventa de una vivienda y ve lo que se ha pagado de impuestos de transmisiones patrimoniales. Generalmente una revisión que hace 2 años después o 3 años después de la operación. Decide que el precio por el que se ha comprado esa casa es muy poco. Entonces, pues sospecha que ha habido un pago en dinero negro, pero en cualquier caso dice que se compró por debajo del precio de mercado. Y como estima que así fue, no tiene ninguna prueba, no tiene nada que lo sostenga, te envía una carta y te dice que o actualizas el ITP que pagaste al precio que ellos dicen o te meten un expediente sancionador. ¿Y qué haces tú? Pues te llevas las manos a la cabeza. Pero el problema es que el Supremo, a Hacienda, la agencia tributaria, le ha dicho que eso no lo puede hacer,
que para hacer eso tendría que haber llevado a un agente a que comprobara realmente o a que tasara realmente en aquel momento el precio real de la vivienda que se compraba o que se vendía, pero que si no tiene esa diligencia practicada no puede venir ahora a tiempo pasado a decidir que el precio que se pagó no era el justo o no era el precio de mercado en aquel momento. Eso lo ha dicho el Tribunal Supremo. ¿Y saben qué? Que la agencia tributaria continúa haciendo esta práctica. La gente, ¿por qué no acude a los tribunales? Porque solo acudir a los tribunales ya te cuesta más que lo que te están pidiendo. Con lo cual, al final, la gente paga. ¿Algún ejemplo más, Rubén? Y nos vamos con Ignacio Moncada. Pues muy rápidamente. En octubre del 20, el Supremo advierte de que Hacienda no puede pedir registrar una empresa para ver qué se encuentra. Las investigaciones prospectivas, claro. Es decir, que si no tiene una sospecha fundada con pruebas de que puede haber, se puede estar cometiendo un delito fiscal, no tiene por qué entrar en ninguna... Esto que lo sepa todo el mundo, ¿eh? Si de repente viene un inspector fiscal a tu negocio y te dice que quiere entrar sin ningún tipo de prueba, sin ninguna orden, no puede entrar. La ley no le ampara. En mayo del 23, el Supremo afirma que la Administración Tributaria ha de aprobar el valor catastral de un bien para la liquidación de los impuestos. En junio de ese año se da otro nuevo golpe a Hacienda por parte del Supremo por obligar al contribuyente a demostrar su inocencia, que es lo que hablábamos anteriormente. En julio, el Alto Tribunal declara que Hacienda no puede exigir que la declaración del IRPF se presente solo de forma electrónica, que esto luego, han hecho unos chanchullos y al final la han podido meter. En octubre también de 2023, el Supremo recuerda a Hacienda que no puede acceder a un ordenador personal sin la orden de un juez, que eso es algo que se ha hecho, por supuesto, en el pasado. En junio de este año, del 24, Hacienda... el Supremo dice que Hacienda no puede dar como fecha de notificación válida aquella que se practica por comparecencia electrónica a la exmujer de un reclamante con la que no convive. Esto ya sí que es tremendo. Sí. Luego, en julio, el Supremo prohíbe a Hacienda hacer interrogatorios en los registros domiciliarios que lleva a cabo, y también en julio de 2024 el Alto Tribunal impide a Hacienda examinar sin orden judicial datos informáticos incautados en los registros. Tremendo, esto es solo un aperitivo. Si ustedes brujulean, buscan y rebuscan, verán muchos más fallos del Tribunal Supremo contra la agencia tributaria. Muchos de esos fallos en los que incluso se permite y se adorna el Alto Tribunal diciendo que es imposible entender en muchas ocasiones la normativa detrás de las actuaciones de la agencia tributaria y que están actuando de una manera, matonil, en términos coloquiales, con el contribuyente. Muchas gracias, Rubén, por este resumen. Nos vamos ya con el invitado del día, con Ignacio Moncada. Ignacio Moncada, profesor, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fer? Pues encantado de estar aquí, como siempre. Oye, este es un tema recurrente en las reuniones en las que tú y yo estamos de vez en cuando. Ha salido este tema sin remedio, pero es que María Jesús Montero nos lo ha puesto en la diana y hemos tenido que rematar. Nos lo ha puesto votando y hemos tenido que rematar este balón y hablar hoy de un melón terrible, que es el de cómo ejerce su poder la agencia tributaria en España, el Ministerio de Hacienda, llegando al punto, como hemos escuchado en el día de ayer, de que la propia María Jesús Montero amenaza con publicar los datos, en este caso del novio de Ayuso. No decía voy a publicar, sino los periodistas seguramente en estos días van a tener acceso a más información que nos va a escandalizar a todos. La señora Ayuso debe dimitir, el señor Feijóo tendría que estar pidiéndole explicaciones a la señora Ayuso y no estar permanentemente echando paletadas de tierra a todas las cosas que conocemos, que surgen, y me imagino que en los próximos días tendrán ustedes acceso a más información que a todos nos escandalizará. Hoy ha dicho que ella no sabía nada, que ella solamente hablaba del modus operandi del señor novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ignacio Moncada, ¿cómo ves esta actitud de la ministra de Hacienda y cómo ves tú esto que hemos repasado a lo largo de lo que llamamos de programa, de esas cantidad de ocasiones en las que Hacienda, o en este caso la agencia tributaria, ha abusado del contribuyente? Bueno, pues Carlos Cuesta, en un artículo de Libre Mercado, utilizaba un término que era estasi fiscal. Es decir, la agencia tributaria ya no solamente se dedica a asegurarse que recauda pues aproximadamente el 50% de la producción, de la renta de los ciudadanos, sino que progresivamente en los últimos tiempos pues se ha ido convirtiendo en una herramienta también de control de la población, ¿no? Tiene acceso a muchísima información,
todo el mundo sabe que uno de los motivos, incluso la persona más tranquila, por los que puedas no dormir por la noche es por tener Hacienda detrás. Y además, Hacienda lo que hace también, o incluso la legislación fiscal cada vez es más enrevesada, precisamente también para pillarte con errores, con declaraciones que has hecho mal, con pues normas que no has seguido porque las desconocías o porque son ambiguas. Y entonces eso le da una munición enorme a la agencia tributaria, al Estado en general, para que el ciudadano, aquella persona que se le ponga en el punto de mira, pues van a tener munición para dispararle con todo. Tenemos la suerte, el privilegio, Ignacio, de contar en el programa de hoy también con alguien que ha dirigido la agencia tributaria y lo ha intentado hacer para el bien, y desde luego que así ha sido, porque cuando la agencia tributaria se ha dedicado al mal, bien que lo ha denunciado. Hablo nada más y nada menos que del economista y amigo de esta casa, Ignacio Ruiz Jarabo. Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues bien, sobrecogido por las actuaciones recientes de la ministra de Hacienda, ¿no? Porque, bueno, me sumo a lo que se acaba de decir, ¿no? Efectivamente es un arma que está siendo ahora utilizada de forma absolutamente espuria por el actual gobierno. Estábamos repasando antes, Ignacio, Rubén Folguera y yo, algunos de los puntos que se recogen en un artículo que publicas en Libertad Digital hace unos meses, en el mes de marzo, y tenías 8 puntos. Hacienda siempre tiene razón, el ciudadano es el que tiene que demostrar su inocencia, te obligan a pagar primero y luego argumentas, normas tributarias de gran complejidad, que esto también el Supremo se lo ha echado en cara en varias ocasiones a Hacienda, aunque la Agencia Española de Administración Tributaria se equivoque, no tiene consecuencias, que esta es una de las grandes problemas que hay. Hacienda no siempre gana, era una de las partes que ponías, y ahí está aquellos que han conseguido resistir durante años y con mucho de su patrimonio puesto encima de la mesa para poder aguantarles el pulso a Hacienda. Los intereses y los plazos desiguales era el punto 7º, y el 8º, la Fiscalía nunca le lleva la contraria a Hacienda. ¿Habría que añadir algún punto más después de lo que estamos viendo? ¿El gobierno se arroga el derecho a amenazar al contribuyente con la fuerza, el poder y el terror que ejerce la agencia tributaria? Sin duda, y además, aparte de consideraciones de carácter ético, estas actuaciones últimas a las que te refieres suponen una flagrante quebranto de la legalidad vigente, ¿no? Porque el artículo 95 de la Ley General Tributaria prohíbe a autoridades y a funcionarios, evidentemente en el término autoridad hay que incluir a la ministra Montero, la utilización de los datos tributarios de los particulares para aquello que no sea la propia gestión de los tributos. Y evidentemente, y ya es reincidente en ello, la ministra Montero está utilizando los datos fiscales de un particular para fines partidistas y fines de atacar a una rival política, ¿no? Por eso digo que éticamente es cuestionable, pero legalmente también, por lo que dice el artículo 95 de la Ley General Tributaria. Ignacio, es que no es solo lo que hemos escuchado en el día de ayer, no es solo que de repente María Jesús Montero deslice que se va a filtrar información de las declaraciones de la renta del señor González Amador. Es que, como recordábamos, se utilizó a la agencia tributaria como amenaza en el caso de Ferrovial. Cuando dijo que se iba a Ferrovial, María Jesús Montero llegó a decir que se van, pues que se anden con cuidado, no vayan a recibir una inspección de la agencia tributaria. Esto yo creo que tampoco lo tiene que sujetar la ley, ¿no? Evidentemente no tiene ninguna cobertura legal posible semejante amenaza, pero es que fue más lejos, porque dijo incluso que se le iba a negar el derecho a aplicar la exoneración prevista de los beneficios que pudieran surgir como consecuencia de la fusión, escisión o actividades de carácter societario, que es lo que estaba haciendo Ferrovial, ¿no? Y hay que recordar que esa exoneración no solamente está en la legislación española, sino que además esta presencia es consecuencia de la transposición de una norma comunitaria. Es decir, la Unión Europea dice hay que facilitar las actuaciones de reorganización societaria y, por tanto, no se tributará en ningún impuesto cuando se produzca una fusión, una absorción, etcétera, ¿no? Y aquí
la ministra Montero no solamente amenazó con una inspección, sino con negarle en esa inspección el derecho a esta exoneración, ¿no? Aquello fue una actuación lamentable que me consta que ha provocado en la inspección de Hacienda, en el cuerpo de inspectores de Hacienda, un malestar tremendo, ¿no? Porque, claro, es prejuzgar, no solamente es amenazar con una inspección, sino prejuzgar cuál va a ser el resultado de esa inspección. Por tanto, un ataque a la independencia funcional de los inspectores de Hacienda, pues inadmisible en un Estado de Derecho. Luego, además, Ignacio, no sé si estás de acuerdo, pero me da la sensación de que la agencia tributaria, que luego tiene pues unos funcionarios que serán perfectamente competentes, pero sus jefes, como ya nos decía Hayek, pues a veces los peores llegan a la cabeza en política, ¿no? Y utilizan todos esos resortes, como ya estamos viendo con el actual gobierno, con muchos otros resortes del Estado, para intentar sujetarse al poder. Y una de las cosas que vemos es que se utiliza para perseguir a personalidades famosas, ¿no? A futbolistas, hemos visto con youtubers que anunciaban que se iban a Andorra. ¿En qué medida consideras que al final, aunque tengan o no razón, por el prestigio de esas personas van a tratar de llegar a un acuerdo sin que se llegue a una condena? Bueno, primero, la utilización de personajes famosos para intentar con ello amedrentar al conjunto de los contribuyentes no es una táctica nueva de los gobiernos socialistas. Ya lo hizo en la etapa hace ya unos cuantos años, ya se hizo con Lola Flores o con Pedro Ruiz, ¿no? Y ahora en la actualidad pues se hace efectivamente con otros famosos que son deportistas, artistas o youtubers, como bien dices, ¿no? Se les ha acusado por la boca del presidente del gobierno de forma reiterada a estos últimos de antipatriotas por expatriarse fiscalmente buscando países con normativas tributarias más moderadas y por tanto más inteligentes, ¿no? Este término de antipatriota el presidente del gobierno ha dejado de utilizarlo cuando se ha sabido públicamente que, según él, sería un antipatriota su propio hermano, ¿no? Pero insisto, claro, efectivamente, esta utilización viene de antiguo y está en el ADN socialista a lo que se ve, ¿no? Y luego, respecto a llegar a un acuerdo, vamos a ver, como dicen los argentinos, cuando vas a un juicio nadie tiene la vaca atada. Y por tanto es lógico, razonable y entendible que haya algunos de estos perseguidos por la agencia tributaria que antes de llegar al juicio y por no tener la vaca atada prefieran un acuerdo extrajudicial en el cual la agencia tributaria rebaja sus pretensiones y ellos aceptan las nuevas pretensiones que pide la agencia tributaria. Para llegar a este acuerdo, y esto es importante por un tema de actualidad, para llegar a ese acuerdo es un requisito procedimental inevitable que el particular reconozca que ha cometido un ilícito tributario. Si no, no cabe el acuerdo, porque el acuerdo siempre va a proponer o va a consistir en el pago de una cantidad que se supone indebidamente no pagada anteriormente. Este reconocimiento, que es obligado por cuestiones de procedimiento y no más, desde luego no es una confesión de culpa, no es una confesión de que se haya cometido, no es una confesión en sentido estricto de haber cometido el ilícito que la agencia le acusa, sino, insisto, es un requisito obligatorio. ¿Y por qué cuento esta historia? Por el uso espurio que se está haciendo, de nuevo, desde el gobierno, del documento, del correo enviado por el abogado de Alberto González Amador para cumplimentar ese requisito en un pacto que ya estaba realizado pero no formalizado, y para que se pudiera formalizar tenía que enviar este documento. Se está utilizando de forma espuria este documento y además hay una cuestión todavía más seria, ¿no? Y es que probablemente aquí estamos ante un engaño, ¿no? Porque ¿qué contribuyente reconoce que ha cometido un ilícito si no es porque se ha llegado al pacto extrajudicial que se está comentando, ¿no? Luego, por tanto, el pacto existía y, sin embargo, después de hacerle reconocer en ese procedimiento, en ese requisito procedimental que había cometido un ilícito, se rompe el pacto. Se rompe el pacto, ¿para qué? Para explotar políticamente la situación. Con lo cual aquí ha habido un auténtico engaño, estafa, como queramos llamarle, a un contribuyente. Un dato más que avala las malas artes, por no decir otra cosa más fuerte, que se está utilizando de la agencia tributaria en esta faceta de ser un instrumento político al servicio del gobierno.
Ignacio Ruiz Jarabo, por esa claridad con la que hablas y por el conocimiento de todas aquellas materias que tienen que ver con todo lo que estamos conociendo estos días, merecía la pena hablar contigo y yo te agradezco muchísimo. Si me permites una última reflexión, este acoso inclemente de la agencia tributaria sobre el conjunto de los contribuyentes tiene alguna excepción. Y hay una muy conocida recientemente, que es si un contribuyente se llama Sánchez Pérez Castejón. Es decir, si sus dos apellidos coinciden con los del presidente del gobierno, entonces ese acoso inclemente se convierte en una connivencia culpable para intentar tapar los ilícitos de un contribuyente que se llama igual que el presidente del gobierno. Muy buena puntualización, Ignacio. Muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros y por tu claridad y por tu análisis. A vosotros, como siempre. Un fuerte abrazo. Ignacio, en este caso Moncada, Ignacio Ruiz Jarabo, Ignacio Moncada, da gusto escuchar a Ruiz Jarabo como especialista y por el conocimiento que tiene, la profundidad de conocimiento que tiene sobre esto. Y no sé si quieres añadir algo más. Bueno, realmente es una maravilla escuchar a Ignacio porque lo ha vivido y además con la claridad con lo que lo cuenta, con, digamos, de la forma tan descarnada, realmente te puedes hacer una idea perfectamente de la clase de monstruo en la que se está convirtiendo la agencia tributaria como instrumento del Estado para facilitar o mantener a los políticos actuales en el poder y al servicio de su poder. Luego hablábamos ayer, creo que era ayer o antes de ayer en el programa, de los efectos invisibles que tenían determinados usos y costumbres, determinadas acciones, determinadas políticas. Muchas veces subidas de impuestos las valoramos en función de la actividad que pueden destruir de manera directa, pero no miramos todos aquellos negocios, toda aquella actividad, todos aquellos contratos que se hubieran podido crear en caso de que esa decisión no se hubiera tomado. Esos son los efectos invisibles que en muchas ocasiones pues no entran en el análisis. El hecho de que España se haya convertido en un infierno fiscal en el que, como nos contaba Ruiz Jarabo, la agencia tributaria es el principal elemento de terror, son las SS, en este caso la Stasi, porque es el gran hermano que todo lo ve. Parece más la Stasi porque la Stasi vigilaba absolutamente a todo el mundo, ¿no? en la Alemania Oriental y escuchaba las conversaciones directamente en la casa. Parece que efectivamente Hacienda nos vigila todos nuestros movimientos para ver en qué momento cometemos un error y ahí meternos a cuchillo todo el peso de esa fuerza coercitiva que tiene, ¿no? Pero claro, este estado en el que nos hemos convertido, este ejercicio de terror fiscal que comete o con el que nos fuerza la Agencia Tributaria Española, el Ministerio de Hacienda, tiene efectos a mayores y es el desincentivar la llegada de nuevas inversiones, ¿no? Nadie quiere venir a un sitio donde te vigilan hasta dentro, hasta prácticamente tu casa. Absolutamente, es decir, ya una fiscalidad alta, unos impuestos altos destruyen cantidad de negocios, cantidad de riqueza que no se ha podido crear por culpa de esos impuestos y, por ejemplo, el informe que comentabais ayer del Instituto Juan de Mariana sobre la fiscalidad está diciendo que se está destruyendo, o sea, que se podría recaudar más con impuestos más bajos simplemente por la cantidad de actividad que se destruye por los actuales tipos impositivos, pero ya es mucho peor encima pues crear ese régimen de terror en el que ya pues no solamente si puede ser más o menos rentable tu negocio o si te dan los números, sino ya pues el pasarlo mal desde un punto de vista personal y pues la gente normal pues por eso no está dispuesto a pasar, ¿no? Desde luego que sí. Ignacio Moncada, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros una semana más y te espero aquí dentro de muy poquito. Y muchas gracias por venir además en persona, porque así la gente que nos sigue en YouTube pues te puede ver y eso siempre es agradable. Un placer. Un placer, Ignacio, muchas gracias. Víctor, nos vamos ya a esta hora y en este momento a los mercados. Y después de repasar esas barrabasadas de Hacienda, esas salidas de tono de María Jesús Montero, después de analizar hasta qué punto están jugando con la legalidad, por no decir sobrepasándola constantemente, con la ayuda del profesor Ignacio Ruiz Jarabo, que nos ha aclarado cuáles son las leyes que se está saltando el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria, en este caso más en concreto, toca
echarle un vistazo a los mercados. Atención porque el IBEX 35 está en 11.871 puntos con un avance muy ligero, el 0,05%, después de que abriera esta mañana a primera hora con subidas algo mayores y sobrepasando los 11.900 puntos. Pero no solamente tenemos que mirar a España, porque hoy nuestro analista cabecera, Luis Alberto Iglesias, desde Value School. Luigi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy bien, buenos días. Muy buenos días. Nos propones un tema que es muy interesante. Tiene que ver con un informe de Goldman Sachs que nos pone en alerta sobre lo que pueda pasar en Estados Unidos a partir de ahora, ¿no? Luis Alberto. Hola, sí, te había dejado de escuchar. Uy, tenemos algún problema de comunicación, tenemos algún problema de cobertura, no sé si te volvemos a llamar, Luis Alberto. Decía yo que el vistazo que tenemos que echar a la bolsa española, en este caso, tiene mucho que ver con el buen tono que mantiene el IBEX 35, con la temporada de resultados que tenemos encima de la mesa y que hoy nos ha ofrecido, por ejemplo, el resultado de Bankinter, que se ha notado un beneficio hasta septiembre importante, ha subido un 7,6% el beneficio Bankinter, y también compañías como Robi que han presentado resultados y que están cotizando ahora mismo en el mercado. Pero creo que hemos recuperado la conexión con Luis Alberto. Luis Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Ahora te escucho mejor. Decía que quería hablar contigo sobre ese informe que ha sacado Goldman Sachs sobre la bolsa norteamericana y lo que posiblemente pueda ser un estancamiento de aquí en adelante. Así es, el Economista, en una noticia que se ha publicado el 22 de octubre, que firma Álvaro Moreno, titula de esta manera: Goldman Sachs reduce al 3%, esto es una diferencia sustancial, la ganancia media anual que es prevista en Wall Street en la próxima década. Y te extraigo unos textuales. Dice: el S&P 500, que es el principal índice que estará en todas las carteras diversificadas de fondos indexados, es decir, es un conocido ya la audiencia seguramente. De la gestión pasiva, sí. Efectivamente, el S&P 500 se ha revalorizado más de un 22% este año, de acuerdo, el 2024, eso es una pasada, tras haber subido un 26% en el anterior, en el 23. Siendo el 22 un año malo, el principal índice de Estados Unidos ha vivido una situación de euforia, que es lo que estamos viendo ahora, gracias a las tecnológicas que están, que echan chispas por la fiebre que todos conocemos de la inteligencia artificial. Eso es. La cuestión es que, a pesar de que ya pocos dudan de la dimensión de las subidas de este año, impulsadas por la IA, cada vez más analistas, y Goldman Sachs no es cualquiera, se suman a una nueva teoría que plantea que estamos a las puertas de una nueva era de bajos rendimientos en renta variable, ¿de acuerdo? Y que lo que estamos viviendo actualmente será la traca final. JP Morgan, que no es Goldman Sachs, pero juega en la misma liga, en esa primera división de los grandes bancos de inversión, explicó hace unas semanas que tenía la misma sensación. Este banco, JP Morgan, publicó otro informe que afirmaba que la rentabilidad de la próxima década para este mismo indexado, el índice S&P 500, bajará, en este caso, hasta el 5,7%. El banco norteamericano JP Morgan ha dicho que se espera que la próxima década la rentabilidad de este índice se ralentice hasta llegar a esa media del 3% que comentábamos antes. Esto es un retroceso tremendo en la rentabilidad de los que estamos invertidos en renta variable, que bueno, en la última década, en los últimos 10 años, le hemos podido sacar a la renta variable pues un buen 13%, que no está nada mal. Bueno, un 13% en gestión pasiva no está, desde luego, nada mal. En cualquiera de los casos, fíjate que yo comentaba esto, Luigi, el otro día con Emérito Quintana, y él me hablaba de algunas de las posiciones que tiene en Estados Unidos de compañías importantes, y me decía, hombre, Estados Unidos no es solo el S&P 500, ¿no? Es mucho más, y no quiere decir que el país o digamos algunas de las empresas que allí operan les vaya a ir mucho peor pues no sé, por un mal bíblico. Entonces comentaba que en Estados Unidos seguimos teniendo las principales empresas relacionadas con la inteligencia artificial, los grandes avances, las multinacionales que están permitiendo el progreso en todo el mundo, y que eso no parece que vaya a cambiar de la noche a la mañana. Y me resultó una tesis bastante sólida respecto precisamente a informaciones como la que tú nos estabas comentando ahora. Esto no quiere decir que buena parte de las compañías que explican la rentabilidad del S&P 500, en este caso que es el índice al que nos referimos, no estén cotizando a unos múltiplos que parece evidente que en algún momento tendrán que dar la reversión a la media, ¿no?
Bueno, es que lo que comentaba nuestro amigo Emérito Quintana es precisamente la razón por la que existe la gestión activa. Gestores activos como él plantean que son capaces de seleccionar de entre todas las miles de empresas, en este caso 500, que son las que forman parte del SP500, seleccionarlas así con pinzas, las pocas, 30, 10, 40, cuantas lleven en cartera, que van a estar más protegidas frente a ese cambio de ciclo que empiezan ya a pronosticar bancos como JP Morgan o Goldman Sachs. Es decir, el gestor activo es lo que intenta hacer, que cuando vengan mal dadas, su cartera de valores seleccionados caiga a lo mejor menos de lo que va a caer el mercado, el S&P 500, o incluso en muchos casos pueda seguir subiendo. En fin, evidentemente, lo que hemos comentado atañe simplemente a ese índice que representa la mayor parte de la economía de las grandes empresas de Estados Unidos. Las excepciones, por supuesto, las habrá, y quien tenga la suerte de estar invertido en ellas a través de un fondo de gestión activa, pues va a disfrutar de unos movimientos bursátiles más suaves o algunas veces incluso más beneficiosos. Si te parece, también hay algunas reflexiones que querría comentar yo para los oyentes sobre la renta fija, que suele ser el refugio del ahorrador español medio. ¿Qué te parece? Pues que tienes 1 minuto y medio, pero que lo quiero escuchar. Vale, el titular es el que encontramos en El Economista, una noticia de María Domínguez que dice, atención, las letras del Tesoro a 12 meses, producto favorito que ha hecho colas delante del Banco de España, están cerca de perder, atención, el 2,5% de rentabilidad. Si ya los conservadores lo tenían muy difícil para arañar ese 3% famoso de las colas, ahora ya incluso un 2,5% va a ser hasta demasiado. Bueno, hasta demasiado y... pero es lo que tiene la bajada de tipos. El que se quiere hipotecar dice, ¡ay, qué bien! Pero el que quería rentabilidad a corto plazo, prácticamente libre de riesgo, le da miedo. En fin. Es la otra cara de la moneda, efectivamente. Todos hay ganadores y perdedores. Desde luego que sí. Luis Alberto Iglesias, gracias por tu claridad y por tu buen hacer. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Luis Fer. Adiós. Y nosotros, señores oyentes, nos vamos a ir a los servicios informativos de radio. Vamos a repasar toda la información en los boletines informativos, en el boletín de la una, con nuestros compañeros. Y volvemos aquí. Recuerden, hoy tenemos cita con José Ignacio del Castillo. Vamos a hablar de la gran apuesta liberal, de todos los avances que está registrando la economía argentina. No se lo pierdan. Aquí les espero a la vuelta con José Ignacio del Castillo y el avance de Economía para Todos con Carmen Tomás. Y con una de las citas semanales más esperadas cada semana, y es esa mirada, ese vistazo, esa ventana abierta a la gran apuesta liberal que está poniendo encima de la mesa el señor Milei en Argentina. Y lo hacemos esta semana con el profesor José Ignacio del Castillo. José Ignacio, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros, José Ignacio, y también muchas gracias por querer siempre, con ánimo de lucro, echar un vistazo, analizar las cosas que van pasando en Argentina y cómo va evolucionando esa apuesta liberal. Y lo hacemos de nuevo con muchas informaciones y con muchos avances encima de la mesa. Ha sido una semana muy importante, desde luego, entre otras cosas porque sabemos que el señor Milei ha cogido, mira, tenemos de actualidad, y hoy le hemos dedicado el programa a la señora María Jesús Montero y cómo utiliza la agencia tributaria como arma arrojadiza, prácticamente como ejercicio de terror fiscal para amenazar a contribuyentes y empresas. Pero lo que hemos visto es que en Argentina el señor Milei se la ha quitado de en medio, directamente la ha cerrado y la ha transformado en otra cosa mucho menos, con incentivos desde luego menores de los que tenían anteriormente para esquilmar al ciudadano argentino. Sí, efectivamente, ha cerrado la agencia, la ha transformado en un organismo autónomo y ha quitado el 45% del personal político. Se va a ahorrar más de 6 millones de dólares y además también va a quitarse en medio a todos los que han entrado de forma irregular, vinculados al peronismo, etcétera. O sea que vuelve a ser una cosa técnica con unas dimensiones razonables y efectivamente no al servicio de la política
ni del terrorismo. Ni del terrorismo fiscal. Es que hay que recordar, José Ignacio, que esto de lo de los incentivos que decíamos, es que no recuerdo, no sé si tú tienes en la cabeza exactamente la cifra, no sé si era el 0,7% de todo lo recaudado en el año en Argentina, se lo repartían entre ellos. Claro, tenían salarios mensuales por encima de los $30.000. Buena parte de ese staff político que poblaba la agencia tributaria argentina. Sí, así es. Sí, bueno, es que ya se sabe que allí, bueno, cada vez más parecido aquí, los políticos utilizan este tipo de instrumentos para llenarse los bolsillos y para hacer política, es decir, las dos cosas, ¿no? Y esquilmar a la población. Bueno, pues junto a esta noticia tenemos otra importante en Argentina, que es la puesta en marcha del régimen especial para inversiones. En este caso, a ver si lo digo correctamente. Grandes inversiones, sí. Eso, el régimen especial para grandes inversiones. RIGI, sé que es la forma en la que se le describe. Sí, para incentivarlas, sí. Incentivar grandes inversiones. Régimen de incentivos de grandes inversiones, exactamente, el RIGI. Esto, ahora sí, ¿no? Ahora sí que están todas las empresas diciendo, ojo, cuidado, que me voy para Buenos Aires. Sí, bueno, es un régimen efectivamente que lo que busca es promover especialmente inversiones grandes y a largo plazo, son 200 millones de dólares o más de inversiones, y se les da un horizonte temporal de seguridad jurídica y incentivos de 30 años o más, bueno, de 30 años en este caso, ¿no? Y bueno, lo que busca es especialmente desarrollar, como digo, grandes inversiones, no solo en gas, petróleo, minería, de lo que hemos hablado ya, sino también en sectores como la industria, forestal, turismo. Y bueno, fue bastante debatido cuando se pasó por el tema que siempre estos países, el tema de las industrias extractivas los ven con desconfianza, especialmente vinculando con el colonialismo, etcétera, etcétera, pero desde luego que no tiene nada que ver. Y lo que se trata es efectivamente de crear riqueza y desarrollo en las zonas. Hay muchos estados que ya se han unido al régimen y lo van a reforzar con incentivos adicionales, o sea que desde ese punto de vista, como ya hemos comentado en otras semanas, el horizonte de desarrollo es muy prometedor. Sí. Es prometedor, y lo es también el agregado de datos que vamos conociendo de las grandes magnitudes en Argentina. Hace poco nuestro compañero Diego Sánchez de la Cruz publicaba un informe en Libre Mercado, Así avanza Argentina, con Milei, 25 gráficos que revelan el repunte de su economía, desde el saldo presupuestario, pasando por los ajustes que se han acometido en el gasto público, pasando por la disminución brutal, la caída enorme de la masa monetaria en circulación. Como decía hace un par de semanas Alan Reitmayer, el señor Milei se ha convertido en una aspiradora de pesos, importante para reducir en la inflación, el crédito que ha vuelto a fluir, los depósitos bancarios que están teniendo un buen comportamiento, los salarios reales empiezan a exhibir una recuperación progresiva, y como estos, otros 15 o 20 indicadores más. Funciona, ¿no? Parece que las medidas liberales de Milei van funcionando. Sí. Yo creo que lo peor, lo más duro ha pasado, sin duda. Ya el nivel de actividad es equiparable al momento en que él tomó posesión, pero claro, ahora es con un nivel de actividad similar, pues la inflación en vez del 25% mensual es el 3%. Con lo que ya, digamos, has absorbido todo el desfase cambiario que llevabas. Como dices tú, el presupuesto ahora es el saldo presupuestario es positivo, antes había déficit, la balanza comercial se ha dado la vuelta,
han entrado reservas en el Banco Central también por la regularización. Se habla incluso de que ya para noviembre para octubre, o sea, el próximo dato de inflación, el de este mes, sí, seguramente va a estar ahí para ver si rompen la barrera del 3% de inflación. Y la brecha cambiaria también se ha reducido lo suficiente como para que el levantado del cepo cambiario se vea ya cerca, ¿no? Ese que será el granito, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que ya se está dando todo para más o menos hacia las elecciones estas de 2025 se abran las compuertas para un desarrollo, o sea, un crecimiento realmente fuerte, que es el que, si se le da continuidad, puede darle el bienestar por fin a la Argentina, que había perdido hace decenios y decenios, ¿no? Tanto así, desde luego. De todas maneras, hay algo que para mí yo creo que es fundamental de cara a tratar de averiguar si esto va a tener éxito o si al final alguno de los riesgos que acechan a la gran apuesta liberal de Milei termina confirmándose, y es el hecho de que poco a poco todos estos cambios, todos estos indicadores se traduzcan a una mayor actividad y una mayor prosperidad del argentino medio. O sea, al final es de qué manera esto empieza a notarse en el bolsillo de los ciudadanos argentinos. Y esto ya está sucediendo. El poder adquisitivo empieza a mejorarse, ¿no?, en el común de los mortales en Argentina. Sí, lo que ocurre es que, o sea, para que, digamos, se note una prosperidad, se note un milagro económico, que es lo que yo creo que se puede producir, igual que se produjo en España en los 60, igual que se produjo en Alemania, igual que se ha producido en todos los países que han optado por estos modelos, el crecimiento superior al 5% anual, que yo creo que es un objetivo muy factible durante periodos prolongados de tiempo, hablo de legislaturas, pues es que en pocos años y para la misma generación, no para generaciones venideras, va a implicar incrementar la renta en un 50%, en un 100% personal, ¿no? Entonces eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Correcto. Y de cara a ese gran acontecimiento, que como bien decías, pues todo apunta a que va a llegar más pronto que tarde, ese levantamiento del cepo cambiario, lo cual pues va a desatar la fiebre inversora en Argentina. ¿Cuáles crees tú que van a ser los primeros desembarcos? Si es que estás ahí mirando, ¿crees que va a ser agro e hidrocarburos, o por contra crees que...? Sí, en esos con seguridad. Yo creo que también va a haber mejora de infraestructuras en general. Muchas están, digamos, o sea, estoy hablando, por ejemplo, de gasoductos, estoy hablando de centrales eléctricas probablemente renovables. Es que, o sea, si realmente se aprovechan los regímenes estos especiales, podemos incluso tener polos industriales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que realmente casi en cualquier campo creo que es atractivo, porque además la población argentina tiene una cualificación, no es que te estás yendo ahí a Mali. Correcto. Sí, bueno, son gente que o sea, tiene una masa crítica formada dentro del... Exactamente, y que puede añadir valor de servicio, es decir, si le das incentivos a ganar dinero, etcétera, es gente que se prepara y, vamos, toda la gente que se ha tenido que ir, pues ya se va a poder quedar. Vamos, yo en ese aspecto soy muy optimista. Creo que si se confía en el modelo y se da continuidad, vamos a ver cosas muy sorprendentes. José Ignacio, por terminar, porque nos estamos quedando ya sin tiempo, me ronda una pregunta en la cabeza desde hace tiempo. ¿Tú te esperabas que este tipo de efectos llegaran tan pronto? No olvidemos que lleva 8 meses en el poder, ¿eh? Sí, lo que pasa es que es cierto que, o sea, lo que tienes que afrontar es un tratamiento, como hemos dicho, de shock, ¿no? Y en tanto en cuanto, digamos, la cantidad de desajustes era tan grande, si se tienen las ideas claras, las mejoras sí que suelen llegar pronto.
Es decir, el gran problema es cuando se opta por gradualismos ahí de, bueno, pues aquí toco un poquito pero no me atrevo mucho, etcétera, etcétera. Pero, hombre, ahí se les veía que estaban confiados. Es cuando tú hablas con la gente en Argentina y dices, esta es la oportunidad de nuestra vida, o sea, lo hacemos ahora, ya no salimos del pozo, ¿no? Claro. Se había tocado fondo realmente. Entonces, bueno, desde ese punto de vista es alentador y, bueno, también hay que aplaudir la valentía, ¿no? Bueno, aquí lo hacemos todas las semanas, José Ignacio, y estamos echando un vistazo porque creemos realmente que esos cambios tenían que producirse y, como bien decías, hayan tocado fondo, y es esa gran apuesta, ¿no? Por eso llamamos a este ratito en el que charlamos, José Ignacio, la gran apuesta liberal, porque de verdad no solo se la está jugando Argentina, sino otros muchos países que puedan querer mirarse en el espejo que está poniendo encima de la mesa el señor Milei. José Ignacio del Castillo, profesor, muchísimas gracias, como siempre. Vale, muchísimas gracias a vosotros. Saludo. Y yo lo que quiero es una España donde siempre podamos escuchar a Carmen Tomás. Carmen Tomás, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, muchas gracias. Muy buenas tardes ya, a estas horas, Carmen. Oye, pero verdad, sí, a mí se me va la pinza, hijo. Que como llevo tan pronto, ¿sabes qué pasa? desde tan pronto ya currando. Que no hemos comido ni tú ni yo y siempre nos sale buenos días, es habitual. Oye, avance de economía para todos de esta semana. Yo sé que es una de las secciones más esperadas por mi audiencia porque tiene que ver contigo y sales tú. Yo además, mira, cuando voy por la calle la gente que me conoce me dice, oye, un abrazo a Carmen Tomás. Es con la única con la que nos enteramos de la economía. Digo, hombre, bueno, pues muchas gracias. No, pero es cierto, nadie la explica mejor que tú y por eso es economía para todos. Y bueno, antes de arrancar la sección estábamos hablando, Carmen, de que hay mucha plancha. Tenemos muchísimo, no nos dejan descansar estos. Además, mira, esta semana vamos a abrir y vamos a contar todo lo que sepamos del rescate de Europa, porque ya está bien. O sea, ya el 1 es el 1, el 2 es el 2 y el 3 es el 3. Y la 4 era Nadia Calviño. Exacto, vamos a contar un poco todo lo que sabemos hasta el momento, porque oye, es muchísimo dinero. ¿Y por qué quiero hacerlo? Porque con el dinero que están tirando, que han tirado, que han robado y tal, pues siguen queriendo subir los impuestos. Ahí está ese error de Hacienda y de Trabajo, que se tiran los trastos, pero que al final la gente que menos tiene, parados incluidos, va a tener que pagar el impuesto sobre la renta. Sí. Las energéticas que se llevan las inversiones, el informe Juan de Mariana, o sea, todo es como un horror para los ciudadanos, mientras estos tíos se lo han estado llevando crudo y han estado haciendo una bolsa de miles de millones, que por cierto, se ha publicado también esta semana que el PIB ha subido gracias a que un 60% es gasto público, o sea, nada de, eso... de la empresa, la riqueza general, el PIB per cápita, nada. No, es que es al revés, es que teníamos al presidente del gobierno presumiendo en redes sociales y allá donde he tenido ocasión de que el FMI ha revisado al alza el PIB, siendo es el país europeo que más crece. Del mundo, ahora dijo Montero del mundo. Sí, no, bueno. Ayer, venga. No, tremendo, pero esto es curioso porque la pregunta sería, o sea, que somos el país que más crece cuando la inversión cae a plomo. Resulta que la inflación sigue restando poder adquisitivo a los salarios. Hemos estado en el periodo de empobrecimiento más gravoso, más fuerte de que se recuerda en el último medio siglo. Además, no llegan empresas sino que se van, el mercado de trabajo es inoperante y está estancado. ¿De dónde viene el crecimiento del PIB? Pues sí, señor, de todo lo que nos saquean, de todo lo que nos saquean. Del gasto público, así que venga, que sigan saqueándonos y bueno, pues no sé a dónde nos quieren llevar, porque ya no se puede más, o sea, ya está. Hasta los ayuntamientos han tenido que decir, chico, para que ya lo de la tasa de basura, que nos dejes en paz. Bueno, después, como habrías tú con esta maravillosa frase de Sánchez, de los propietarios y tal, que es una demagogia increíble, sí. Hemos tenido esta semana a la ministra de Vivienda diciendo tonterías en el Congreso, blindar la VPO, no sé, como si eso fuera a solucionar el problema. Total, no saben cómo hacerlo, no lo van a solucionar. Me encanta el plantón de las inquilinas, que encima de que las llaman como si fueran un gran grupo que tenga que ver con el mercado de la vivienda y con las necesidades, encima le dieron plantón. Y bueno, pues encima sumar pidiendo la eliminación de la deducción del IRPF a los caseros, si no limitan el precio. O sea, todo un descalzaperros.
Así que la vivienda va a seguir siendo un gran problema porque estos tíos no saben ni cómo abordarlo, ni tienen interés, no dicen nada más que tonterías y están perdidos totalmente. Luego yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero una de las críticas que escuchamos también por parte de la oposición respecto al tema de la vivienda es ahora lo quieren hacer todo cuando llevan 6 años sin hacer nada. No, si el problema es que llevan 6 años haciendo lo contrario de lo que tienen que hacer. O sea, además de no hacer nada, lo poco que han hecho ha sido para fastidiarlo. Claro, En fin. todo lo que hicieron, el blindaje a los inquiocupas, el blindaje a los ocupas, los conatos de limitar los precios cuando eran conatos, luego ya los limitaron, lo de las zonas tensionadas, o sea, todo lo que han hecho, absolutamente todo lo que han hecho ha ido en contra precisamente de que podamos gozar de un acceso normalizado a la vivienda, ya no tengo ni extraordinario, normalizado, es un mercado completamente ineficiente. Claro, cuando lo que tenían que haber hecho primero, suelo, para que haya construcción, que en fin, con el sector privado o sin el sector privado, o con el sector privado para hacer VPO, el sector privado para hacer de vivienda libre y de alquiler, suelo. Y luego, seguridad jurídica a los caseros. Y ya verás cómo bajaban los precios y había más viviendas para... Y luego, claro, construir, porque si no construyes, pues si hay hogares que se forman, pues no se pueden ir a ningún sitio, en fin. Todo al revés, efectivamente, todo al revés. Pues luego, además de ese dato penoso de que el 60% prácticamente del crecimiento es el gasto público, la producción de vehículos, que es creación de empleo a mansalva y de tal, es el 5º mes en septiembre que ha caído la producción de vehículos, tanto de exportación como de fabricación, o sea, los dos datos, fabricación y exportación, y por supuesto los electrificados, un 25% ha caído la venta de coches electrificados en septiembre, o sea, también ayudando al sector del automóvil, que por cierto están otra vez en Europa con que si no, si el año que se acabe la combustión, no, sin darse cuenta de cómo está el sector, porque esto le pasa a España porque Francia y Alemania están estancados y no compran compran menos coches y fabrican menos coches. Bueno, y luego tenemos a la lista de Rivera, que está ahí haciendo su examen para ser comisaria, sí. Y va ahora y dice que le encantan las mini centrales nucleares y que, bueno, que son una maravilla cuando aquí las vamos a tener que cerrar todas. O sea, un descalzaperros que yo no sé cómo... Ahí no hay nadie, como es que ahí no hay nadie enterándose. Dice, pero usted no sabe el historial de esta señora. Si es que esta señora va a cerrar las nucleares en España. Si es que esta señora ha dicho que odia la nuclear y ahora porque te dice a ti ahí en petit comité, no, o sea, a mí me encanta la nuclear. Bueno, pero esta señora tiene una historia, tiene un historial, ¿qué es esto? Usted va a meter ahí a una mentirosa y a una persona que va a arruinar a muchas personas, porque la energía nuclear abarataría los costes, tanto para las empresas. Fíjate que el otro día he leído que Google, ¿sí?, en Estados Unidos, va a fabricarse pequeñas mini centrales para suministrar, porque ahora, claro, ahora con la IAE y todos los datos que manejan, tienen mucho consumo energético y entonces van a empezar a fabricar mini centrales nucleares para sus empresas, para Google y compañía. Claro. O sea, ¿qué me está contando esta señora ahora? De verdad, de hecho, las 7 magníficas y todas esas empresas que brillan en bolsa al calor de la inteligencia artificial, todas están advirtiendo de que el desarrollo de generación energética de calidad y de sustento sin interrupciones que va a ser necesaria para poder poner en marcha toda esa tecnología que se está fraguando ahora, solo pasa por la energía nuclear, que sin apostar, que la renovable también, pero es que necesitamos sostener el sistema de alguna manera y que no tengamos que depender totalmente del viento y del sol, con lo cual están apostando por las nucleares. Yo lo que me pregunto es, Carmen, ¿cómo no hay nadie allí que cada vez que dice esto Rivera le dice, oiga usted, pero entonces si usted dice esto ya ha retirado el plan para cerrar todas las nucleares en su país, ¿no? ¿O lo mantiene? Porque la responsable va a ser usted. No, pues no, es que no hay nadie en mando allí. No hay nadie. No debe haber nadie preocupado por ver quiénes son realmente las personas. Y bueno, al hilo de este, bueno, por cierto, por favor, vamos a comentar lo de las amenazas de Montero, porque esto ya no es un país, esto es Sierra Morena, o sea, esto ya es Sierra Morena. Te robo y además te amenazo y además ten cuidadito con todo lo que haces, porque sí, dicen esto es para Ayuso, para su novio y tal, pero a mí miedo me da cada uno de nosotros, porque a cualquiera
que pueden hacer esto, o sea, a cualquiera le pueden hacer esto. Desde luego que sí, ya has visto que le hemos dedicado hoy el programa precisamente a las amenazas de Montero, claro, y a todas las amenazas que lleva haciendo desde que es ministra de Hacienda con la agencia tributaria, que no ha sido ni una vez ni dos. Ahí estaban las amenazas también a Ferrovial. Lo único es que como ahora, claro, bueno, por cierto, el impuesto a las energéticas, por supuesto, y las amenazas de irse de España de las inversiones de Repsol y no sé, y todas las demás, veremos a ver qué pasa, que parece que están echando un poquito marcha atrás. Esperemos que no sea, porque el País Vasco se va a sacar también aquí otro cupo energético, que dice, bueno, yo los apruebo si a mí yo me lo dais y yo hago lo que quiera, que es darle a sus empresas, Petronor, Iberdrola y tal, una subvención para compensar el impuesto. O sea, ya sería, es el temor, sí. Oye, dime quiénes te acompañan y recordemos la hora, que nos estamos quedando sin tiempo, al final no lo vamos a decir. Mira, Economía para Todos, a las 2 de la tarde en Es Radio, a las 3 en Libertad Digital Televisión el sábado, y tenemos fíjate, para todo este tema de las energías, a Javier Santa Cruz, y para todo lo que es todo lo demás, y más, y gracioso, y ya sabe todos los oyentes de radio que se lo pasan muy bien con él, Israel García. Perfecto. Pues cita indispensable. Carmen Tomás, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un beso. Y a todos ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí un día más Con Ánimo de Lucro. Aquí les espero mañana. Pásenlo bien.